Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una nueva vez a Fórmula Android. En esta ocasión estaréis observando que de nuevo tenemos en pantalla al LG G3. Hace escasos días visteis las primeras impresiones, ahora ya sí ya va siendo hora de conocerlo realmente a fondo, de ver qué tal se comporta su pantalla Quad HD, su cámara, sus altavoces, su jugabilidad y su rendimiento, así que sin más, vamos a ello. Bien, pues comencemos. Empecemos en este caso por las dimensiones y el aspecto físico del LG G3. Lo primero que nos llama la atención, nada más verlo, es la relación tamaño de pantalla, tamaño de dispositivo. La verdad es que teniendo en cuenta que estamos ante un terminal de 5,5 pulgadas, el resultado que tenemos realmente nosotros a la vista es de un terminal realmente un poco más pequeño de lo que realmente es. Si empezamos por las dimensiones concretas y exactas del dispositivo, nos encontramos que el LG G3 tiene unas medidas de 14,6 centímetros de alto, 7,5 de ancho y un grosor de 8,9 milímetros. No es el más delgado del mercado, no obstante, hay que tener en cuenta que al no tener botones en los cantos del dispositivo, hacen que las partes de los bordes del dispositivo sean bastante más finas y únicamente la zona central sea la que ocupe 8,9 milímetros. Si conocemos ya de lleno la parte física del dispositivo, nos encontramos que en la zona frontal disponemos del altavoz frontal, la cámara y el LED de notificaciones, además de los sensores, y si miramos a la parte inferior de la pantalla nos encontraremos únicamente el logotipo del fabricante. Canto derecho y canto izquierdo totalmente lisos. Si vamos a la parte superior nos encontraremos con la entrada del micrófono de cancelación de ruido y el puerto infrarrojo para poder utilizar el terminal como mando universal. Y si vamos al canto inferior, otro micrófono de cancelación de ruido, la entrada micro USB y el jack de 3,5. Por último, ahora sí, si vamos a la parte trasera del LG G3, uno de sus puntos más importantes en el aspecto del diseño, nos encontraremos que en la zona superior tenemos la cámara trasera, el doble flash LED y el laser focus que nos va a permitir, como dije en las primeras impresiones, mejorar el enfoque del terminal, los botones de subir, bajar el volumen y el botón central de encendido y apagado, serigrafía de la compañía y por último en la zona inferior izquierda el altavoz. No olvidemos que este dispositivo va a permitir abrir su tapa trasera y acceder a una batería extraíble de 3000 mAh a slot para tarjeta microSD y a la microSIM. Antes de nada, decir y recalcar que la parte trasera del dispositivo del LG G3, como veis, tiene un acabado pulido como si fuera haciendo una pequeña imitación al metal. No obstante, debemos aceptar o debemos asimilar que el dispositivo está fabricado totalmente en policarbonato, plástico, eso sí, como veis, con un pulido que le da un toque metálico muy bonito. Lo único que sí que podemos destacar y muy positivamente en la parte estética del G3 es que la carcasa trasera está tratada para evitar que se manche, está tratada con un tratamiento antihuellas que hace que el dispositivo se mantenga limpio durante más tiempo, algo que personalmente valoro y es algo a tener en cuenta. Dicho eso, ahora sí, ya va siendo hora de conocer la capa de personalización del G3. Bien, pues como dije, vamos a comenzar conociendo la versión de sistema operativo, básicamente dando un repaso a la capa de personalización del LG G3. Como sabéis la mayoría de vosotros, hay varias formas o varios modos de despertar o de encender el terminal del LG. La primera de ellas es mediante el uso del botón trasero, que lo tenemos por aquí. Como veis, encenderemos la pantalla, luego habría que desbloquearla. La segunda de las opciones para poder encender el dispositivo es mediante la doble pulsación de pantalla, o el modo como mencionó o implementó LG hace ya un añito, que era el modo Knock-On. Únicamente, como ya digo, doble pulsación de pantalla, accederíamos a la pantalla de desbloqueo. Por último, hay una tercera opción que nos va a permitir acceder directamente al menú de inicio o a la capa de personalización en sí del LG G3 y que ya implementaron con este nuevo sistema operativo. En este caso consiste en la función No Code, en vez de No Con, No Code. ¿Qué quiere decir esto? Únicamente utilizando unas pequeñas pulsaciones de pantalla vamos a poder desbloquear el dispositivo. Es decir, no vamos a tener que hacer uso de ningún patrón de desbloqueo, ni vamos a tener que hacer uso del Knock-On, que únicamente son dos pulsaciones en pantalla. De este modo, únicamente pulsando dos veces aquí o dos aquí, por ejemplo, vamos a poder acceder directamente a la pantalla principal del dispositivo. Se pueden preseleccionar un montón de modos de desbloqueo, desde 4 hasta 8 pulsaciones, y vamos a poder pulsar en el lugar que queramos de la pantalla. Personalmente es uno de los métodos más seguros para poder tener el dispositivo bloqueado. Dicho eso, ahora sí ya va siendo hora de conocer la capa de personalización del G3 de una forma muy sencilla. Como veis, hicieron un lavado de cara desde el G2 y en esta ocasión tenemos una capa de personalización mucho más limpia, mucho más pulida, también más fluida, aunque hay que reconocer, y ya lo veremos al final en las conclusiones, que hay momentos que da algún muy pequeño tirón, pero yo creo que en parte se debe a la resolución de la pantalla del G3, de la que ya hablaremos posteriormente. En este caso, como veis, lavado de cara, iconos más planos, más minimalistas, y como veis, de una forma
forma un poquito más similar a lo que sería Android puro. Si bajamos barra de notificaciones, una barra un poco más cargada de lo habitual, control rápido arriba, seguido del control de volumen y del control de brillo y del control de volumen, y debajo las notificaciones. En el caso de que no queramos tener los dos controles estos en pantalla, únicamente yéndonos hasta el final a la sección de editar, vamos a poder quitarlos de la pantalla y de una forma muy sencilla, pues como digo, se nos quitarán de la pantalla de la barra de notificaciones. Además de esto, tenemos un acceso directo a los ajustes, arriba a la derecha. A ver si los pulso. Bien. De lo cual me gustaría destacar dos cosas. El primero es que está predispuesto en 4 pantallas, divididas en redes, sonido, pantalla y general, y que lo vamos a colocar también, a poder colocar también en modo de lista. Pero lo que a mí más me interesaría destacar, vamos a acercarnos por aquí, es la versión de sistema operativo. Supongo que ya todo el mundo sabrá cuál es. Vamos a irnos acerca del teléfono, información sobre el software, y como veis nos encontramos con KitKat versión 4.4.2. Únicamente me gustaría destacar, después de decir esto, es esta pequeña entradita que tenemos aquí, esta pequeña pantalla, que nos va a dar acceso a dos pequeños aspectos. El primero de ellos es LG Health, muy similar a S Health de Samsung, el cual nos va a mostrar pues los pasos que hemos hecho durante el día, las calorías que hemos quemado, los kilómetros que hemos hecho, y además nos va a dar la opción de poder grabar, digamos, recorridos en bici, recorridos, recorridos en bici, recorridos corriendo, recorridos, un montón de recorridos que nos van a hacer, pues bueno, una especie de controlador que nos va a medir un poquito las calorías que hemos quemado, el tiempo que hemos estado haciendo deporte, etcétera, etcétera. Yo creo que es una aplicación bastante interesante. La segunda de ellas es Smart Tips, únicamente nos va a hacer una pequeña guía rápida de las novedades que tiene LG en su capa de personalización. Dicho eso, ahora sí, ya hemos conocido por encima qué tal se comporta la capa de personalización del G3. Para quien quiera conocerla un poco más a fondo, únicamente entra en las primeras impresiones en nuestro canal y ahí encontrará más información acerca de la capa de personalización del terminal de LG. Dicho eso, ahora sí, ya va siendo hora de tocar el siguiente aspecto, que es el del aspecto multimedia. Vamos a empezar como siempre con la cámara y después los altavoces. Bien, pues ha llegado la hora de hablar de uno de los puntos más importantes del LG G3, como es su cámara. Vamos a abrir la aplicación de cámara, no sin antes hablar de las características de la misma. En el caso de la cámara trasera, nos encontramos con una lente de 13 megapíxeles con doble flash LED, un flash de luz amarilla y un flash de luz blanca, que supuestamente nos ofrecen un resultado más natural a la hora de tomar fotografías con flash, acompañados, si os fijáis, vamos a acercar un poquito la imagen y vamos a hacer un poquito de enfoque. Aquí la tenemos. Nos encontramos con el con el autofoco láser, que nos va a ayudar a realizar un autoenfoque mucho más rápido, y la verdad es que es cierto, nos encontramos con una de las mejores experiencias de enfoque que hemos tenido en ningún dispositivo del mercado, y eso es algo muy a valorar. Como digo, la experiencia de usuario con la cámara trasera del G3 es muy buena y ya lo vamos a comprobar. La cámara delantera por su parte es de 2,1 megapíxeles con posibilidad de grabar vídeo a Full HD, y la verdad es que los resultados han sido bastante buenos. Además de eso, también decir que la cámara trasera graba vídeos con resolución 4K. Dicho eso, ahora sí, vamos a abrir la aplicación de cámara del LG G3. Disculpad que he abierto la cámara frontal. Vamos a continuar conociendo la cámara trasera del LG G3 y como veis nos encontramos con una capa de interfaz de cámara mucho más limpia que la original que traía el LG G2. En este caso vamos a tener unos controles rápidos en la parte izquierda y vamos a poder tomar las fotografías y acceder a la galería por la parte derecha. Si vamos a la parte izquierda, vamos a empezar por abajo. Aspa de ajustes, vamos a poder modificar o añadir o por ejemplo encender el modo HDR, cambiar el tamaño de imagen. Todas las fotos que vais a ver están hechas de tamaño de 10 megapíxeles para que se vean a pantalla completa en 16:9. Podemos activar el control por voz para tomar fotografías, añadir un temporizador o añadir un estabilizador para añadir, me refiero a las rayitas estas de pantalla, para que nos salga la imagen mucho más centrada. Además de eso, como veis, un modo muy pequeño, no vamos a poder modificar realmente nada. Todo está preparado y pensado para hacer fotos en modo automático. Si seguimos, vamos a modo y veis que vamos a tener únicamente 4 modos de fotografía. Aquí sí que podríamos haber esperado 2 o 3 más. Vamos a poder tener el modo automático, el modo de enfoque mágico, el modo panorama o el modo dual para poder utilizar las dos cámaras. Botón central para cambiar de cámara trasera a cámara frontal. Botón de flash para activarlo, desactivarlo, colocarlo en automático. Y botones derechos, me he saltado uno, ahora veremos por qué. Y botones de la parte derecha, botón de atrás para salir de la interfaz de cámara, botón para tomar fotografías, botón para realizar vídeo y icono para acceder a la galería. Por último, vamos a ir al acceso de arriba a la derecha. Es el mejor que tiene la cámara del LG G3. Únicamente pulsándolo vamos a colocar el modo más sencillo de cámara. Únicamente
tocando la pantalla vamos a realizar una fotografía. Como veis, vamos a colocar el flash desactivado y como veis de una forma muy rápida, vamos a poder tomar fotografías sin ningún tipo de problema. La verdad es que el Laser Focus funciona muy bien y es una de las mejores experiencias, como os he comentado, que vamos a tener con un dispositivo Android. Dicho eso, ahora sí, ya va siendo hora de conocer el resultado de las fotografías. Os estarán apareciendo en pantalla. Estad tranquilos porque van a salir unas cuantas fotografías de varios lugares emblemáticos de aquí de Andalucía. La verdad es que los resultados de la cámara del G3 han sido excepcionales. Sus 13 megapíxeles se comportan, en este caso 10, las fotografías, se comportan a las mil maravillas. La calidad de las fotografías son excelentes, la captación de luz es muy buena, el estabilizador óptico en el vídeo que vais a ver a continuación también es bastante bueno, se comporta muy bien, el estabilizador óptico de imagen OIS Plus. Y la verdad es que ya digo que la experiencia de usuario que vais a tener con la cámara del G3 va a ser sin ningún lugar a dudas la mejor que vais a tener en un dispositivo, sin ningún lugar a dudas, ni Galaxy S5, ni HTC One M8, ni Sony Xperia Z2, LG G3. No obstante, la cámara del mismo, la calidad de las fotografías es muy buena, pero eso sí, no llega a estar al nivel de las demás, no del M8, sí del S5 y del Z2. Como digo, una cámara excepcional, personalmente la tercera mejor cámara del mercado, seguida por detrás del S5 y del Z2. Pero eso sí, con la experiencia de usuario que tenemos, yo personalmente casi que me decantaría más por la del G3 que por la cámara de ninguno de los otros dos dispositivos. Dicho eso, ahora sí, ya va siendo hora de tocar el siguiente aspecto, que es el de los altavoces. En este caso lo tenemos ubicado en la parte trasera del terminal, aquí lo estaréis viendo, potencia de 1 vatio, suena muy fuerte, sí que es verdad. No obstante, hay veces que distorsiona un poco la calidad de la imagen, la calidad del audio, debido a la potencia del mismo. Como siempre, vídeo y música. Bien, pues después de haber visto y oído qué tal se comporta la pantalla y los altavoces o el altavoz trasero del LG G3, ya va siendo hora de hablar realmente de la pantalla en sí, de las características que tiene la misma. En este caso, como ya conoceréis realmente todo, si no, de lo contrario dudo que estaríais viendo este vídeo, el LG G3 es el único o de los muy pocos dispositivos del mercado que han incorporado la pantalla con más resolución del mercado, o del mismo mercado, valga la redundancia. En este caso, un panel Quad HD IPS que nos otorga una resolución de 2560 por 1440 píxeles, acompañado de 534 píxeles por pulgada, una bestialidad, una burrada, y a la vista está. La verdad es que precisamente en la capa de personalización, que es uno de los puntos que más ha pulido LG, realmente digamos que la han preparado un poquito para darnos la calidad que realmente nos puede ofrecer el terminal. Por tanto, al utilizar las capas de personalización, por ejemplo, del S5 junto con el G3, realmente vamos a notar diferencias, y en el G3 sí que vamos a notar un mayor contraste, una mayor nitidez y sobre todo, ya digo, un poquito más de calidad de la pantalla. Luego, no obstante, al consumir contenido diario, la mayoría de aplicaciones, de juegos y demás fotografías y demás contenido multimedia, la verdad es que no está todavía preparado para emitir contenido a 2K. Casi todo lo vamos a consumir en resolución Full HD y por tanto no va a haber realmente diferencias visuales grandes entre una pantalla normal como la del S5 o el Z2 y una pantalla de resolución Quad HD como la del LG G3. Por tanto, es un poco agridulce el sabor que nos ha dejado el dispositivo. Por un lado, mejor, porque claro, cuando consumes contenido a 2K o cuando utilizas la capa de personalización, te das cuenta que estás ante una pantalla de mejor calidad que las que tenemos en el mercado. No obstante, como ya digo, cuando usas aplicaciones, juegos y demás, sí que notas que no hay tanta diferencia, o realmente prácticamente ni se nota, la diferencia entre un dispositivo de gama alta con panel Full HD y uno con panel a 2K. Dicho eso, ahora sí, ya en las conclusiones hablaremos un poco más a fondo. Ya va siendo hora de probar el rendimiento del G3, así que no vamos a demorarnos más. Vámonos al Play Store y vamos a realizar la descarga de una aplicación. Vámonos a aplicaciones, vámonos hasta el top gratuito y vámonos por ejemplo a Facebook Messenger, 12,9 megas. Y vamos a descargar la aplicación y mientras se descarga únicamente hablar de las características de una forma muy breve. Snapdragon 801 es el procesador que monta, 4 núcleos a 2,5 GHz, el mismo que el S5 básicamente. El procesador es el Adreno 330, acompañado de 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento interno. Ya veis que se ha descargado de una forma muy rápida. Muchos pensaréis o diréis que hay otra versión, sí que es cierto, una versión de 3 GB de RAM y 32 de interna. Es la versión coreana, no es la versión internacional. En este caso contaríamos con mi antena para poder utilizar la señal de televisión, cosa que aquí no se puede porque hay televisión digital. También cuenta
con dos baterías para poder intercambiar en la caja del dispositivo, pero el único problema que tiene es que con alguna banda, por ejemplo aquí en España, no la soporta y por tanto no se puede utilizar con todas las operadoras en nuestro país. Es por eso que estamos analizando la versión de 2 GB de RAM. Bien, pues continuemos con la siguiente aplicación. Vamos a abrir ahora la aplicación de Instagram y vamos a irnos al apartado de explorar para ver un poquito los tiempos de carga y demás. Como veis, las fotografías cargan muy rápido, no tenemos ningún tipo de problema. Vamos a abrir una más, vamos a abrir otra y vamos a abrir ahora un vídeo para ver un poquito el tiempo de carga. Como veis, no tenemos ningún tipo de problema. Una foto más, un vídeo más. Y como veis, ya digo, ningún tipo de problema. Dicho eso, vámonos a la siguiente aplicación y para concluir, vámonos hasta YouTube para ver un poco los tiempos de carga de los vídeos de YouTube. Vámonos por aquí, vamos a abrir un vídeo cualquiera. Una Buckler 00 consumo natural. Vamos a esperar a poder omitir el anuncio. Como veis, carga de una forma muy rápida. Y a la hora de movernos por el vídeo no tenemos realmente ningún tipo de problema. Vamos a abrir uno más. Como veis ya lo tenemos aquí. Y a la hora de movernos por el vídeo ya estaréis viendo que no tenemos absolutamente ningún tipo de problema. Dicho eso, ya habéis visto qué tal se ha comportado con 3 aplicaciones, ya habéis visto qué tal es la descarga de aplicaciones, qué tal se mueve con una red social como Instagram y qué tal mueve YouTube, así que ahora sí, ya va siendo hora de jugar y concluir la review. I'll take that. Eat that. That was close. Bien, pues por el plano de imagen podréis intuir, podréis asimilar que llegamos a la parte final de la completa review del LG G3. A la parte derecha del dispositivo os irán apareciendo una a una todas y cada una de las características que le hemos dado o de la nota que le hemos dado al dispositivo de LG. Mientras las estáis viendo, únicamente hablaros o deciros el resumen que le podemos dar, la frasecita que le podemos dar al dispositivo después de haberlo probado bastante bien. Nos encontramos con un terminal muy bonito, muy ligero, muy cómodo al uso, que funciona francamente bien en la mayoría de aplicaciones, al moverse por la capa de personalización, al navegar por internet. Estamos ante un dispositivo, se ve muy bueno, con lo último del mercado, con una cámara espectacular, no es la mejor del mercado personalmente, no obstante la aplicación de cámara en conjunción hace que sea o la mejor experiencia o una de las mejores experiencias fotográficas que vamos a tener en un dispositivo Android. No obstante, como todo, tiene algún punto flojo y es en este caso uno solo. Debido a un único punto, la verdad es que hace que lastre la mayoría de características del dispositivo y es su pantalla. Su pantalla es excelente, nos encontramos ante una calidad impresionante, sobre todo cuando consumimos contenido a 2K. En el caso de consumir contenido a 1080, las características son similares a las de otros dispositivos del mercado. No obstante, la calidad y la potencia de la pantalla del G3 hace que lastre la experiencia de usuario, que a la hora de moverte por la capa de personalización, a veces, muy pocas, pero a veces notes algún que otro tirón, a veces se calienta bastante y no te permite subir más de un 90% el brillo del dispositivo durante unos minutos hasta que baja la temperatura del mismo y además hace que lastre la duración de la batería del terminal. Si no fuera por su pantalla, realmente estaríamos ante uno de los dispositivos con mayor autonomía, con mejor rendimiento y personalmente el mejor dispositivo del mercado. No obstante, por culpa de esa resolución de pantalla, que en parte es buena porque hace que la calidad de las fotografías o la calidad de las imágenes que visualizamos en contenido a 2K, que todavía no hay mucho, se vea francamente bien, pero como ya digo, tiene 2 o 3 puntos que hacen que lastre mucho la experiencia que podamos conseguir al final del tiempo con el LG G3. Yo personalmente creo que es uno de los mejores dispositivos del mercado, está entre los 3 mejores, sin lugar a dudas, es el mejor, personalmente opino que no, pero como ya digo, por el lastre de su pantalla. Si no fuera por eso, creo que estaríamos ante el mejor dispositivo del mercado.
Dicho eso, en la parte derecha os aparecerá el precio, ronda entre los 450 y los 600 euros, depende de donde lo compréis, incluso depende de donde busquéis, podréis encontrar alguna promoción en la cual os regalan el LG G Watch al comprar el terminal. Creo que es una compra excelente, sí, pero creo que hay que tener un poco de cuidado con la duración de la batería del terminal y sobre todo, como ya digo, con la experiencia de usuario a la hora de meterle muchísimas aplicaciones e intentar moverlas a la vez o dejar aplicaciones abiertas, como ya digo, con la pantalla activa. Dicho eso, esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros y compartidlo, como siempre, para estar al tanto de las novedades. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.